Para mí es el nuevo oficialismo del gobierno de la señora Dina Boluarte. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Ruth Luque, congresista de la República. ¿Cómo está, parlamentaria? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Quisiéramos comenzar, por favor, con el tema de los niños que veníamos mencionando aquí al inicio de este programa, y es que el Congreso blindó a los 4 implicados, en este caso de los niños del Partido Acción Popular. ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Cuál cree que ha sido el argumento? Y que a mí quiero preguntarle por qué tuvieron una sesión en secreto por algunos minutos. ¿Era válido que tengan una sesión a ciegas, a espaldas del país? A ver, yo voy a responder por mi posición en este tema. A mí me queda clarísimo que este es un tema que tiene que investigarse y determinarse responsabilidades. Eso yo lo tengo muy claro. Sin embargo, el día de ayer que se trató el tema del caso de los congresistas involucrados en ese tema de los niños, se presentó 3 situaciones inusuales que desde mi punto de vista han generado una vulneración del debido proceso que solo les beneficia finalmente a ellos. La primera es que de pronto en el marco del debate, la presidenta de la subcomisión de acusaciones habló de que tenía pruebas nuevas y pidió una sesión reservada. Y conforme al reglamento del Congreso, no es posible en el procedimiento incorporar pruebas nuevas. El reglamento es muy expreso en decir que cuando se trata de pruebas nuevas, tiene que ser incorporado en una nueva denuncia constitucional o en una denuncia en la cual ya está. Y eso ya se tiene, porque ya hay una denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación, si no me equivoco. Y lo segundo es que en esta sesión reservada, bueno, es reservada, finalmente no hubo claridad de por qué había solicitado la propia presidenta una sesión reservada, porque al final regresamos al Pleno y se planteó una cuestión previa para que retornara a la comisión permanente, sin explicar por qué tenía que retornar a la comisión permanente. Y eso realmente a mí me parece inexplicable, porque en realidad entonces cuando uno plantea una cuestión previa para que retorne a la comisión permanente es porque estás reconociendo que algo está mal. Y finalmente, el otro hecho que me parece sumamente grave es que vía una cuestión de orden planteada por el congresista Cabero, se ha permitido que que 2 congresistas de Acción Popular sean habilitadas en su voto siendo integrantes de la comisión permanente. Y esto es terrible, eso le ha abierto un precedente nocivo para el propio Parlamento. O sea, uno no puede, vía una cuestión de orden, violar su propio reglamento para decir que 2 personas, donde claramente el reglamento te dice que quien es parte de la comisión permanente no vota, la habilites. Y eso generó otro problema, que es cómo es que defines luego el número para la votación final del Pleno, porque como el reglamento basa sobre el número de titulares que son parte de la comisión permanente, luego no podían establecer con qué número votaban. ¿Y qué hicieron? Volvieron a plantear otra cuestión de orden y luego se volvió a plantear otra cuestión de orden. Y han sido horas interminables, congresista, y cuando estuvimos conectados ayer era un debate pero vergonzoso. Un debate vergonzoso. Generado es una vulneración del debido procedimiento. Aquí me da la impresión que no conocen cómo funciona un procedimiento de acusación constitucional, y el debido proceso no es una cosa que está pintada. O sea, ya el Congreso de la República tiene sentencias que ha perdido. O sea, que gente que ha sido acusada le han dicho, oye, usted no ha garantizado esto, no ha garantizado defensa, no ha garantizado temas básicos. Y eso es una cosa que yo he advertido. Así que yo por eso me he abstenido, porque me parece que lo que se ha generado es un circo con cuestiones de orden que iban, con cuestiones de orden que haya. Y yo la verdad no acepto, especialmente de quienes ahora dicen, ay, blindaje, y se golpean el pecho, cuando han blindado al señor Merino, cuando ya habían pruebas contundentes, por ejemplo, sobre informes de necropsia de la propia Fiscalía de la Nación. Y lo hizo Alejandro Cabero, ¿no? Él fue el que presentó esta exposición. El señor Cabero, o sea, él termina hablando de temas, cuando claramente la presidenta de la subcomisión fue la que solicitó que vaya una cuestión previa hacia la comisión permanente, y él, digamos, terminó archivando, ¿no es cierto?, una denuncia donde habían toda la contundencia para investigar a una persona. Así que ahí, digamos, la hipocresía política funciona para un lado, pero no quieren, digamos, ser interpelados por el otro. Yo espero
que esta denuncia constitucional, que entiendo se ha presentado por el Ministerio Público, no es cierto, sea bien trabajada, se recaben pues los indicios que son suficientes para habilitar, porque finalmente, digamos, en este tema, así, no importando quién sea la persona, hay garantías mínimas que tienen que cumplirse para que la denuncia vaya en adecuado y el sistema de justicia actúe como corresponde. Bien, entonces para que nos quede claro, en estos minutos donde la prensa no estuvo, ¿qué se presentó las pruebas o no se expuso nada? No, nada, no se puso nada. No se puso nada porque, como le vuelvo a decir, la propia presidencia del Congreso advirtió ese tema. No es posible. El procedimiento de acusación constitucional no permite que en un proceso ya concluido tú incorpores prueba nueva. Eso no está permitido. El propio reglamento dice que la prueba nueva es parte de una nueva denuncia de acusación constitucional, porque los procesos precluyen. Y sobre el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, ¿usted votó a favor o en contra? Yo he votado en contra. Yo he votado en contra de la elección de ambos candidatos. Considero que ha sido una elección casi impuesta, ha sido una elección impuesta. No garantiza la autonomía. Finalmente me parece más bien que hace una especie de revancha política a la respuesta al informe de la Comisión Interamericana, porque la Comisión hizo una exhortación expresa al Estado de que tenía que asegurarse meritocracia, que tenía que asegurarse participación ciudadana. No les importó y gente la sentencia especializada, ¿no? exhortativa del Poder Especializados en derechos humanos, y Josué Gutiérrez no tiene ni un crédito académico sobre eso. Quiero, por favor, que usted me explique si en ese día de la elección donde tuvo los 88 votos se vulneró el debido proceso, porque han habido reconsideraciones que se han visto en el Pleno recién al día siguiente. José William Zapata cerró la sesión y no permitió que ingrese la reconsideración. Se votó al día siguiente la reconsideración. Bueno, no pasó. La reconsideración era de esperar. Solo hubo 33 votos. Algunas personas que votaron a favor ahora se dieron cuenta. Y bueno, creo que lo más claro de la forma como desordenada, irregular de esta elección son las respuestas y las justificaciones de los votos. Ustedes, la propia prensa, ha preguntado a varios parlamentarios por qué han votado. Ellos ni siquiera saben por qué han votado. Algunos, incluso en tono de burla, dicen, bueno, justifican de una u otra manera, pero no. Por eso es que es importante el debate, pues. El debate hay que dejarlo que aprenda. Se anuló. Sí, hay que darle la oportunidad. Es que ha sido congresista, debe tener algo de conocimiento. Eso es lamentable, porque creo que en el caso de la Defensoría del Pueblo, a nadie le ha gustado, especialmente a quienes han insistido como sea elegir a cualquier persona, que haya habido una Defensoría del Pueblo que haya sido fiel a su mandato constitucional y haya levantado su voz frente a vulneraciones a derechos humanos. Y eso no les ha gustado. Y yo lamento, porque eso es el rol de una Defensoría del Pueblo, ese es el rol. Levantar, denunciar cuando hay una grave situación de vulneraciones a derechos humanos, sea el poder que lo cometa o sea el funcionario que lo haga. Y creo que también eso ha sido una forma de respuesta, y me toca solo reconocer el trabajo de la señora Eliana Rebollar, que me he enterado que ha renunciado a este. Hoy día presentó su carta de renuncio luego de 26 años en la Defensoría del Pueblo. Sorprende un poco que ahora el fujimorismo tenga palabras bastante suaves para el defensor del pueblo o palabras bastante conciliadoras para el gobierno de Dina Boluarte, cuando hace algunos meses se levantaban como los fiscalizadores, como los adalid de la justicia, y es que ahora la Comisión de Constitución, que lo preside el señor Hernando Guerra García, ha permitido ese proyecto de ley de que la señora Boluarte pueda viajar y siga gobernando de forma remota. ¿Cuál es su opinión? ¿Le sorprende? ¿Hay una alianza entre el fujimorismo con la señora Boluarte para usted? Para mí es el nuevo oficialismo del gobierno de la señora Dina Boluarte. Antes se rasgaban las vestiduras por la meritocracia, por la trayectoria, emplazaban a funcionarios, censuraban, interpelaban. Uy, si no tenía tesis los destrozaban. Pero ahora no les interesa. La trayectoria de la meritocracia no les importa. ¿No es cierto? Porque están cómodos con un gobierno que ellos cogobiernan. Y no lo digo solo por el fujimorismo, lo digo por las demás fuerzas, que de alguna forma también callan y no les importa, digamos, garantizar que hayan instituciones claves que caminen. La institucionalidad está siendo pisoteada. Y lo que ha sucedido hoy en la Comisión de Constitución es eso. Se está permitiendo que vía una ley orgánica se permita gobernar vía remoto.
solo para que la señora salga de este país y limpie su imagen, porque esa es la verdad. Solo le está permitiendo eso para que limpie su imagen. Y Cuando con en realidad lo que debió investigaciones por corresponder es genocidio, una ¿no? reforma constitucional. Y por investigaciones por genocidio, cuando el anterior presidente tenía investigaciones y no lo dejaban viajar. Y repito, no tengo una defensa hacia el expresidente Castillo, que está cumpliendo prisión preventiva y que intentó vulnerar la Carta Magna por la cual él juró. Sin embargo, no vemos un Congreso igual de inquisidor. Nos gustaría que continúen fiscalizando, como lo hizo con el expresidente Castillo, como se hizo con el señor Kuczynski cuando tuvo una mayoría fujimorista. Nos gustaría que ese rol, que es parte de la función congresal, se repita en todos los gobiernos. Ese es el doble rasero. Lamentablemente han demostrado, digamos, un filo fiscalizador para el gobierno del expresidente Castillo, y uno hubiera esperado que frente a las graves muertes, a hechos evidentes también de la forma en la que no se está haciendo de manera adecuada, por ejemplo, el tema del dengue, en el sur el tema del friaje, no hay una respuesta política adecuada, no existe. No existen, así que el Congreso no está haciendo un trabajo, desde mi punto de vista, de fiscalización como esperaría si el gobierno. Ellos trágicamente han decidido ser la expresión de ese nuevo oficialismo que yo señalo, y hoy con esta norma que han aprobado en la Comisión de Constitución, que seguramente inmediatamente van a convocar un pleno la siguiente semana, permiten que se saque la vuelta a la norma, van por la vía fácil, que es una modificación de la ley orgánica, para lograr los votos, porque lo que correspondía era una reforma constitucional. Sin embargo, Keiko Fujimori ha dicho hace algunos días de que reconoce el gobierno de Dina Boluarte, que es constitucional. Eso quiere decir que reconoce también el gobierno del expresidente Pedro Castillo, luego de meses, hasta podría decir cerca de un año, de su teoría del fraude en mesa. A mí no me sorprende lo que ya el fujimorismo haga, ¿no? Ellos crearon la idea del fraude, formaron una comisión del fraude para investigar las elecciones, negaron el voto de poblaciones, básicamente comunidades, luego han querido intentar como sea cooptar el sistema electoral. De hecho, van en esa misma línea de querer someterla al poder político en consonancia con otras personas. Y creo que detrás de esto lo que está en riesgo es el propio sentido de la democracia. Es el sentido de lo que estamos entendiendo por autonomía e institucionalidad. Ahorita es el Congreso el que ha desequilibrado los poderes. Es el Congreso el que se está erigiendo como un poder de los poderes, además envalentonados por esta sentencia del Tribunal Constitucional, y eso es sumamente grave. Ha sucedido y están pasando varias cosas con estas leyes que se están dando, y creo que es un tema que necesitamos alertar, denunciar, porque no podemos permitir que de esa manera se destruya los distintos equilibrios de poderes que existen y la autonomía de diferentes instituciones. Y entiendo que les toca elegir a algunos miembros del TC que ya van a tener su mandato vencido. Se ha formado la comisión para elegir al 7º integrante. Por cómo han sido las elecciones, yo sinceramente soy un poco escéptica que pueda estar generando digamos, un interés de personas que reúnan credenciales y que aseguren autonomía. La forma como el TC termina devolviéndole con una sentencia y desconoce el valor de una sentencia del juez es vergonzosa. Y el hecho de que le haya dicho al Congreso, tú eres el poder de los poderes, casi en resumen de lo que ha sido esa sentencia vergonzosa, es un poco casi la devolución de los votos que le ha dado a algunos magistrados. Así que con eso, digamos, lo único que estamos generando es un mayor daño a la democracia, y creo que el rechazo y la poca legitimidad, si es que aún queda, no existe. La población no cree en este Congreso de la República, y en el caso de la señora Dina Boluarte, que insiste en gobernar por remoto, lo correcto era pues irnos a un adelanto de elecciones. Eso era lo correcto, devolverle a la población la posibilidad de elegir nuevas autoridades y estar dejando de sacarle la vuelta a la norma para seguir gobernando sin legitimidad, porque eso es lo que está sucediendo. Pero este proyecto lo tiene con candado el fujimorismo. ¿Cuándo es que se van a elegir las nuevas comisiones? Porque estratégicamente se reparten las comisiones más importantes, como la Comisión de Constitución, que lo tiene Hernando Guerra García, y el año pasado lo tuvo Patricia Juárez. Continúa con el fujimorismo, que lo tiene ahí y no permite que salga a una sesión del Pleno para el debate, y que seguramente si es que sale tampoco tendría los votos. Bueno, el periodo legislativo acaba en
junio, ¿no? Alrededor del 16 de junio. No sé si habrá el tiempo de receso parlamentario, y luego pues debe empezar la siguiente legislatura y ahí se elegirá una nueva mesa directiva. De hecho, ha habido una reestructuración numérica de varias bancadas, donde seguramente habrá pues también distribución en número de comisiones, pero evidentemente las comisiones más importantes las ha tenido Fuerza Popular. Hay iniciativas que han corrido de manera express, como el caso del alto interés de querer someter a las autoridades para hacer parte de poder denunciarlas constitucionalmente. Hay un interés en eso. Hasta esta denuncia constitucional que se ha presentado contra la Junta Nacional de Justicia, ahí se quieren hacer también modificaciones, cambios. Bueno, y yo creo que finalmente ellos insisten en no generar un adelanto de elecciones. Por lo menos debería haber un compromiso ético, político, de no estar dañando más la institucionalidad. Es decir, si uno reconoce que es una institución que tiene este alto desprestigio con menos del 6% de aprobación, o sea, deberíamos estar evitando entrar en reformas y cambios de fondo que la gente no considera que son necesarias, pero no solo eso, son rechazadas. Entonces, ese nivel de reflexión política ojalá existiera, pero me temo que estamos un poco alejados. Para cerrar, congresista Luque, según las votaciones hemos visto que el Congreso se divide entre prácticamente 80 y 30. ¿Qué puede hacer este porcentaje menor de 30 congresistas? ¿Cuál va a ser su función como parlamentaria? ¿Seguirá fiscalizando? ¿Va a impulsar interpelaciones? El tema de salud está gravísimo, por ejemplo. El tema de educación. Sí, mire, una cosa muy importante en este momento es defender la autonomía de las instituciones. Así haya una posición mínima, creo que es lo que nos corresponde. Lo segundo es que a raíz de esta grave crisis, yo soy una de las parlamentarias que he presentado varias denuncias entre penales y constitucionales y voy a seguir levantando y recordando cada día que este gobierno ha matado y ha violado derechos fundamentales. Eso no puede quedar en la impunidad y ahí hay una respuesta corta y concreta que tiene que hacer el Ministerio Público. Así como ha reafirmado orden y firmeza en los temas de corrupción, de la misma manera tiene que hacer para garantizar los derechos fundamentales. Y eso, fiscalizar, que creo que es lo importante, y en este tema de salud que me parece sumamente grave, porque hasta el momento no hay una respuesta frente a la gravedad que está pasando en Piura. En el sur estamos viviendo el tema del friaje, no se está declarando en emergencia la agricultura ha sido golpeada seriamente, las comunidades están sufriendo el impacto de lo que ha sido la sequía y ahora las heladas y el friaje. Bien, gracias a Ruth Luque, congresista de la República, muchas gracias y esperemos que sigan fiscalizando porque finalmente es su trabajo, es su función, por eso han sido elegidas. Muchas gracias. Gracias.